Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Estamos dando comienzo a la diplomatura en Ciencias de la Comunicación orientadas al periodismo digital. Mi nombre es Javier Iriarte y como siempre te estoy acompañando en cada una de las clases que estamos teniendo en esta diplomatura. Diplomatura que te la brinda la ULANS, la Universidad Latinoamericana del Nuevo Siglo, para que puedas perfeccionarte y capacitarte en diferentes áreas académicas. Bueno, gente querida, hemos llegado ya al módulo número 5, ¿sí? Estamos en el módulo número 5. Yo les comento que en este caso vamos a estar tratando lo que se denomina nuevo periodismo, ¿sí? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de nuevo periodismo? Este término que no tiene muchos años, ¿sí? Que básicamente, en cierta manera, nace por un lado en Norteamérica y a la vez nace en Latinoamérica también, ¿sí? Enseguida vamos a hablar acerca de lo que denominamos nuevo periodismo. Pero antes vamos a hacer un repaso de lo que vimos en la clase número 10, la clase anterior. Habíamos visto acerca de lo que es el discurso, ¿sí? Decíamos que el discurso no solamente tiene que ver con esta cuestión de lo verbal o de lo escrito o de lo gestual, sino que tiene que ver con un montón de procesos que interpelan a lo que es el discurso para que éste justamente sea un todo dentro de una sociedad. Es allí que dentro de la sociedad aparece lo que se denomina la construcción del discurso. ¿A qué nos referimos cuando construimos el discurso? La construcción se hace básicamente a través de un proceso en el que interfieren un montón de cuestiones personales de cada uno de los individuos, tiene que ver con la cuestión de los saberes, tiene que ver con la cuestión de las creencias, la política que nos atraviesa constantemente, cuestiones religiosas si se quieren, y muchos otros aspectos que van dándole una forma determinada a ese discurso que sale de cada uno de esos individuos. Habíamos también hablado acerca de las notas periodísticas y las notas de prensa, ¿sí? Esta diferencia que hacíamos sobre estos dos términos que en este caso se están utilizando actualmente en las nuevas plataformas virtuales a través de Internet como los blogs, redes sociales, etcétera. Hoy lo que vamos a hacer en esta clase número 11 es hablar acerca del nuevo periodismo. Antes que todo, quiero mencionar que cuando hablamos de nuevo periodismo, no estamos hablando de un viejo periodismo y el periodismo actual basado en la tecnología y el Internet. No. Si bien sabemos que hay un periodismo tradicional, que era ese periodismo quizás un poco más rígido, en donde el productor, el periodista, el comunicador, el locutor tenía que sí o sí limitarse a ciertas pautas del medio de comunicación, cuando hablamos de nuevo periodismo estamos hablando acerca de un movimiento que surge en la década de los 60 en los Estados Unidos como un periodismo que es un poco más flexible y que sale o que al menos abandona en cierta manera esas cualidades estrictas que tenía ese periodismo tradicional. Ahora, si nos ponemos a pensar, lo que es Internet y las nuevas tecnologías, las TIC, esas TIC son justamente parte de ese nuevo periodismo, pero no justamente nos referimos a Internet cuando hablamos de nuevo periodismo. Vamos a ver a qué nos referimos cuando hablamos de este término. Bien, hay un autor que se llama Beltrán, él menciona que son todas aquellas manifestaciones que pretenden superar el frío reflejo de la actualidad. Fíjese que a modo de metáfora hace hincapié en esta cuestión de pensar en superar proceso quizás bastante fuerte y tedioso que se da en algún momento determinado y que lamentablemente hace que la gente se congele. Entonces la idea del nuevo periodismo es ir más allá, es ir por detrás de lo que uno ve visiblemente, ¿no?
El nuevo periodismo lleva implícito la fuerza de la ruptura con lo anterior, la creación de algo diferente, un nuevo modo de mirar la realidad básicamente. María Elena Paulinelli menciona que el nuevo periodismo es un nuevo estilo de narración, es una nueva forma de narrar todo aquello que tiene que ver con lo periodístico. Y acá entramos en algo fundamental que tiene que ver justamente con la forma en que el periodista o el profesional de la comunicación se dirige en las notas que va a describir, en las notas periodísticas, ¿no? Notas que va obviamente a establecer conexiones con los acontecimientos que obviamente están a la orden del día. Fíjense que nunca nos despegamos de esta idea de pensar en los acontecimientos, ¿sí? En el periodismo tradicional justamente nos abocábamos a las fuentes y a los acontecimientos, los cuales eran lo principal para que el periodismo pueda funcionar como tal. Y en este nuevo periodismo básicamente no sucede distinto, sí hay herramientas que se utilizan de otra manera y que las vamos a ir viendo durante toda esta clase. Bien, acá algo fundamental que tenemos que mencionar cuando hablamos de nuevo periodismo es hablar de el escritor Tom Wolfe. Tom Wolfe era escritor y fue periodista estadounidense, digo fue porque lamentablemente falleció en el 2018, nació en 1930, a él se lo considera como el padre del nuevo periodismo, ¿sí? Básicamente lo que él manifestaba o lo que él hacía en sus libros era tener un estilo característico de un periodismo mucho más novedoso que surgió en las décadas, entre la década del 60 y la década del 70. Este movimiento se caracteriza por el uso de técnicas literarias. Esto, atención, porque es importante para comprender a qué nos referimos cuando hablamos de nuevo periodismo. Bien, se caracteriza por el uso de técnicas literarias como una narración detallada, el desarrollo de personajes y la descripción vivida de escenas para crear una forma de periodismo más atractiva e inmersiva, ¿no? De manera que puedas, al leer, sumergirte justamente en esas historias y puedas vivirlo desde adentro, no ser simplemente un espectador, sino también ser como un actor de cada uno de esos escritos. Wolfe, junto con contemporáneos como Hunter, por ejemplo, Hunter Thompson, con Joan Didion y Gay Tillis, desempeñó un papel crucial en la definición y popularización de este estilo. Fíjense que ya aparecen acá los nombres de otras personalidades que también contribuyeron a que este nuevo periodismo sea un periodismo totalmente diferente a través de la narrativa. Vamos a ver este video para sumergirnos en lo que era la vida de Wolfe, ¿sí? Va a ser básicamente muy breve, ustedes pueden buscar si quieren información acerca de Tom Wolfe en internet y enriquecer justamente este conocimiento, porque la verdad que hay muchísima información para poder en este caso leer e investigar. Acá en este caso nos limitamos simplemente a ver simples fragmentos de videos para que ustedes puedan entender a qué nos referimos cuando hablamos sobre cierto tema o al menos para que puedan conocer sobre ciertas personalidades, en este caso, nuestro queridísimo Tom Wolfe. Tom Wolfe, 1930-2018, Estados Unidos. I really believe in the technique of trying to write from the inside. And to do that, you've got to build your writing wherever possible, out of scenes, out of dialogue. Su obra marcó una época para la literatura y el periodismo en Estados Unidos, y sus libros son como fotografías de la sociedad norteamericana contemporánea. En los años 60, revolucionó el mundo de la comunicación al proponer el llamado nuevo periodismo, al que definió como el género literario más vivo de la época. En los años 70, publicó libros de no ficción como La izquierda exquisita, Los años del desmadre y Elegidos para la gloria.
producto de una minuciosa investigación sobre la carrera espacial. Con su estilo ágil y una prosa simple y directa, mostró su talento como narrador. Después de escribir más de media docena de ensayos críticos en 1987, publicó su primera novela, La hoguera de las vanidades, una sátira sobre la vida de un alto ejecutivo de Wall Street que tuvo un éxito descomunal. En Todo un hombre, publicada en 1998, Woolf disecciona a la burguesía de Atlanta. Soy Charlotte Simmons aborda el mundo de las universidades de élite y Bloody Miami se desarrolla en la única ciudad de Estados Unidos en la que una población venida de otro país y otra cultura se ha hecho dueña del territorio en solo una generación. Alguna vez afirmó: así es como creemos que somos, así es como queremos que nos vean, así es como somos en realidad. Tom Wolfe murió el 14 de mayo de 2018 en un hospital de Manhattan. Bueno, algo característico, como habrán podido observar, tiene que ver con esta cuestión de pensar a Tom Wolfe como un hombre que básicamente hablaba de la sociedad norteamericana, ¿no? De la política. Él básicamente en sus libros lo que hacía era remover justamente aquellos temas que estaban debajo del asfalto para que la gente pudiese conocer y comprender acerca de las grandes falencias que tenía la política norteamericana y que tenían ciertos temas que de pronto no eran tan conocidos. Yo acá les traigo algunos títulos de libros. Él tiene sin duda una cantidad impresionante de libros, entre los que más podríamos mencionar, como ahí escuchábamos a la presentadora, están Soy Charlotte Simmons, Todo un hombre, Lo que hay que tener, Poncho de ácido lisérgico, este habla justamente del LSD, de la droga, ¿sí? La hoguera de las vanidades, que también justo junto con Ponche de ácido son dos de las obras más significativas a nivel popular de Tom Wolfe. Y después, obviamente, tenemos otras obras que también son muy interesantes y que justamente tratan diferentes temáticas, pero en la mayoría enfocadas en la sociedad norteamericana. Fíjense, acá tenemos algunas otras obras de nuestro querido Tom Wolfe, ¿sí? Considerado el padre del nuevo periodismo, porque él básicamente lo que hace es generar una nueva forma de escribir periodismo, ¿no? Ya no era ese periodismo tan rígido, ese periodismo que era muy serio, era un periodismo totalmente distinto, básicamente diferente, más poético, si se quiere, ¿no? En el caso de el libro que habíamos mencionado anteriormente, ¿sí? Acá yo, por ejemplo, lo que hice fue titularle los dos libros más interesantes. Uno es el del 68, que tiene que ver con ponche de ácido lisérgico, que habla justamente acerca del LSD. Este libro es una crónica del viaje de Ken Kesey y los Mary Parkers mientras experimentaban con LSD, que es la droga, que en la mayoría de los casos se conoce, ¿no? Es una obra fundamental del nuevo periodismo y captura el espíritu de la contracultura de los 60. Fíjense, sin embargo, tenemos la otra obra que fue escrita unos 2 décadas más arriba. Estamos hablando de La hoguera de las vanidades, y también es una novela, es una sátira sobre la avaricia y la ambición en la sociedad de Nueva York durante los años 80. Ustedes, si desean, pueden conseguir estos libros en su librería amiga o en todo caso, también pueden descargarlos en algunas páginas a través del mismo internet en formato PDF. Obviamente, seguramente van a tener que suscribirse, pero si pueden conseguirlo en una librería va a ser mucho mejor, porque no hay mejor libro que tenerlo en la mano, palpable, ¿no? Bueno, yo les recomiendo estos dos libros que son súper interesantes para que ustedes puedan comprender y entender cómo es esa narrativa de la que Tom Wolfe habla, ¿sí? Vamos a ver otro videíto para poder comprender a esta gran personalidad del nuevo periodismo.
Tom Wolfe, el periodista que con su innovadora prosa incorporó elementos de la literatura a sus perfiles de estrellas, artistas y completos desconocidos, a sus retratos de la vida en las grandes ciudades y pueblitos perdidos, todos enrolados en lo que se dio en llamar nuevo periodismo, murió ayer en un hospital de Manhattan, según confirmó su agente, Glenn Smith. Wolfe, de 88 años, había sido internado por una infección, publicó The New York Times. Conocido por ser un dandy en el vestir, Wolfe, que había nacido en Virginia, en 1930, también tuvo una larga carrera como novelista. Entre sus libros más conocidos está La hoguera de las vanidades, luego llevada al cine por Brian De Palma, con Bruce Willis, Melanie Griffith y Tom Hanks. También producto de sus años más fructíferos, de mediados de los años 60 a principios de los 80 es Lo que hay que tener, sobre los primeros astronautas del programa espacial Mercury. La profunda caracterización de los protagonistas de la investigación, su capacidad de definir la importancia que tendría en los años venideros una tendencia entonces emergente y su narración impactante y muy visual hicieron que muchos de sus libros de no ficción llegaran a la pantalla, como fue el caso de este libro, devenido película protagonizada por Sam Shepard, Dennis Quaid y Ed Harris, que convirtió a Chuck Yeager en una estrella en su país. Otras novelas de su autoría son las también monumentales Yo soy Charlotte Simmons y Un hombre completo. Se inició en el periodismo en el Springfield Union de Massachusetts y The Washington Post. En 1962 se mudó a Nueva York para trabajar en el extinto The New York Herald Tribune, desde donde comenzó a experimentar con formatos y registros muy distintos a los de la prensa gráfica de ese momento. Más tarde, como habitual colaborador de revistas como Esquire, New York y Harper's, Wolfe estaba convencido de que el periodismo y las obras de no ficción terminarían por ocupar el lugar que hasta entonces estaba reservado a la novela. Este y otras definiciones pueden encontrarse en la recopilación apropiadamente titulada El nuevo periodismo. Célebre como su capacidad de acuñar definiciones en los medios masivos de fenómenos sociológicos como The Generation para definir el individualismo consumista de los baby boomers de fines de los 70 y comienzos de los años 80. Son sus miradas a la cultura popular, como sus viajes por California con Ken Kesey, Ponche de ácido lisérgico, celebrado como uno de los mejores ensayos sobre los comienzos de la contracultura norteamericana, que registró además en la banda de la Casa de la Bomba y otras crónicas de la era popo izquierda exquisita Et Maumabando al parachoque y En nuestro tiempo. En 2008 visitó la Feria del Libro, de donde fue escuchado con detalle por cerca de 1000 personas, que escucharon definiciones como la imaginación de un periodista es incapaz frente a lo que se lee en los diarios. Wolfe era fanático no solo de los Simpsons sino también de la música argentina. En una entrevista con La Nación publicada antes de su visita, afirmó que Piazzolla fue, sin lugar a dudas, el mejor músico que tuvo el siglo XX. Bien, ahí teníamos un poco la descripción acerca de la vida de Tom Wolfe, ¿no? Que lamentablemente nos abandonó en el año 2018. Por si no se llega a entender, cuando habla de no ficción, básicamente la no ficción es un nuevo género literario que surge y que se caracteriza justamente porque, además de nacer en los años 60 y 70 de la mano de Wolfe y otros periodistas y escritores, se caracteriza justamente por esta cuestión de la narración, ¿no? Una narración totalmente diferente a esa narración tajante y seria que veníamos trayendo ya desde hace mucho tiempo atrás. Porque recordemos que el periodismo siempre se caracterizó por esta cuestión de seriedad, ¿no? Si el periodista es serio, si el periódico es serio, se lo va a tomar como creíble, como veraz, como verosímil, ¿no? Es por eso que el periodismo en un cierto momento tenía una cierta postura determinada. Entonces, en este caso, el periodismo hasta antes del nuevo periodismo estaba considerado como un periodismo serio. Y por ende, si era serio, era real, era porque estaba comprometido, ¿no? Entonces, con la figura de Wolfe y con otras personalidades, esta idea del periodismo tradicional va cambiando, surge este nuevo género de no ficción que justamente permite que el periodismo sea un poquito más blando y que pueda, en cierta manera, describir las cosas de una manera mucho más metafórica, pero sin dejar de lado la verdad
la neutralidad y otros valores importantes que son parte de la ética del periodismo, ¿no? Fíjense, la década de los 60 como auge o apogeo, ¿no?, de este nuevo periodismo. Para contextualizar, vamos a entender qué sucede en esa época. ¿Qué sucede en los años 60, básicamente en los Estados Unidos? Bueno, en ese contexto se vive un clima de cambios a los cuales el periodismo no es ajeno. Una actitud de juventud rebelde atraviesa todas las expresiones artísticas y culturales, ¿sí? Ya en ese tiempo se venían viendo grandes cambios a nivel cultural. Recordemos el arte pop, recordemos que en este caso el advenimiento de inclusive de la televisión permitió que las masas pudiesen estar mucho más conectadas, pudiesen conocer una realidad que quizás antes no se podía, de la cual no se podía tener en cuenta, y tengamos en cuenta también que el hipismo y también otros movimientos eran realmente importantes en ese tiempo. Rebelión contra el conformismo. Básicamente los movimientos de aquel tiempo estaban en contra de esta cuestión del conformismo, esta cuestión de la guerra constante, ¿no? De pensar en que un país tiene que atacar al otro por cuestiones económicas, por cuestión de conveniencia, ¿no? Entonces es como que ahí había, lamentablemente, a raíz de las guerras y estos problemas bélicos que estaban sucediendo en aquel tiempo, había una gran disconformidad y no era para menos, ¿no? Entre otros, dan lugar a nuevos movimientos. Fíjense, la corriente iniciada por el Beinix en la década del 50, que plantearon en sus escritos la necesidad de prácticas y formas de vida que fuera por fuera del sistema. Fue continuado por los hippies. Fíjense esto que yo les comentaba anteriormente, esta cuestión de estos movimientos que se oponían al sistema, que querían ir por detrás o por afuera, si se quiere, como para no sentirse, digamos, avasallados por las fuerzas dominantes, lamentablemente, del Estado y la política en este caso, ¿sí? Recordemos también en ese tiempo los grandes problemas raciales que seguían habiendo en la sociedad norteamericana, si bien fue suprimida la esclavitud con el presidente Lincoln, digamos, hay una realidad y es que siempre hubo prejuicio por la raza negra, entonces esos movimientos siempre estaban presentes en esa lucha contra la opresión del Estado. Bien, Steven Johnson se refiere a la producción escrita de una nueva clase de periodistas. Estamos hablando de lo que es el nuevo periodismo, ¿no? Los cuales han roto con la práctica del periodismo tradicional para ejercer la libertad de un nuevo estilo de narración periodística y comentarios subjetivos, cándidos y creativos. Fíjense que acá ya no pensamos tanto en la objetividad. Básicamente acá aparece la subjetividad como una apreciación importante, puesto que obviamente cada uno tiene una mirada totalmente diferente, ¿no? Una mirada totalmente distinta. Sí, por supuesto, nunca tenemos que dejar de lado el hecho de pensar en la veracidad dentro del periodismo, pero sí pensar en esta idea de que la subjetividad se da con la mirada justamente del escritor, justamente con la apreciación de ese periodista, de ese personaje que es el que va a contar la historia de una manera distinta. Woolf comenta su propia experiencia. ¿Qué dice Woolf? Dice, la forma de recoger material era más intensa, más detallada y consumía más tiempo. Fomentaron la costumbre de pasarse días enteros con la gente sobre lo que estaba escribiendo. Parecía primordial estar allí, cuando tenían lugar escenas dramáticas, para captar el diálogo, los gestos, las expresiones faciales, los detalles del ambiente. La idea consistía en ofrecer una descripción objetiva completa, esto es, la vida subjetiva o emocional de los personajes. Fíjense qué importante esto de el papel del periodista en ese tiempo
en poder, en no solamente informar sobre los hechos, sino también poder ser parte de ellos, ¿no? Esto de pasarse todo un día con la persona, que en este caso era protagonista de un hecho determinado, para conocer sus costumbres, para comprender qué hacía, cómo vivía, para entender en cierta manera desde la psicología por qué es que cometió tal hecho. Entonces, acá fíjense que aparece esta cuestión de acompañar un poco más a ese personaje en cuestión para poder entender por qué es como es y por qué hizo lo que hizo, ¿no? Esto de pensar, de pasarse todo un día junto a esa persona para poder justamente describir detalladamente acerca de ese personaje, que obviamente es característico del periodismo, ¿no? Detallar eh, básicamente en profundidad todos los detalles acerca de ese personaje. Bueno, ¿cuáles son? Si bien ya mencionamos anteriormente acerca de algunas características del nuevo periodismo, pero ¿cuáles son las características fuertes de este periodismo? Bueno, es importante indicar que hay una mayor participación del periodista, ¿sí? El cual va a involucrarse más en este proceso de producción periodística, y algo fundamental es que su mirada, su punto de vista y su sello personal juegan un papel fundamental en su desempeño profesional. Por otra parte, hay una mayor libertad y creatividad. Wolf va a expresar que en este nuevo periodismo no existen reglas sacerdotales, como pasaba en el periodismo tradicional. Esta libertad en la creación, uso de procedimientos, se genera en esa búsqueda permanente que subyace en la actitud de estos periodistas, ¿no? En la posibilidad de que el periodista pueda tener una apertura mucho más amplia, de tener la libertad y la creatividad de poder trabajar sin tanta seriedad, sin tanta estructura en la que se vivían en aquellos tiempos, ¿no? Algo fundamental también que quiero destacar tiene que ver con la cuestión del espíritu crítico, ¿no? Esta cuestión de poder uno mismo como profesional poder dejar su impronta, como leíamos anteriormente, su mirada, su punto de vista, su sello personal. En este caso, el periodista lo que hace es, en especial, desconfiar de los poderes, de esos poderes políticos, de esos poderes del Estado, de esos poderes que circulan y de los cuales escuchamos constantemente. Se acerca más a las problemáticas sociales, esto es fundamental, pues está más con la gente, está más con el que necesita, con el precario, con aquel que está siendo avasallado, con aquel que está pasándola mal, y también a las víctimas y sectores vulnerables y a aquellos silenciados, aquellos que lamentablemente no tienen voces en los medios tradicionales, porque obviamente al no ser de importancia, no están en la pantalla chica, no están en los micrófonos, ni tampoco aparecen en diarios. Fíjense la importancia de comprender cómo el nuevo periodismo va dándole una participación importante a la gente, ¿no? A ese ciudadano común, al vecino, al ciudadano, al que está en la calle, a aquel que está pasando hambre, miserias. Bien, otra de las características de este nuevo periodismo tiene que ver con el vínculo entre el periodismo y la literatura. Fíjense que nosotros hablábamos acerca de la cuestión metafórica, esto de poder mencionar una noticia, un hecho, pero desde una perspectiva mucho más literaria, más poética, si se quiere. Este tipo de periodismo busca conjugar principios periodísticos con recursos y procedimientos de la literatura. Tom Wolfe señala que hay grandes rasgos principales justamente de este periodismo. ¿Y cuáles son ellos? Bien, él dice que por un lado, la construcción escena por escena, esto significa que la noticia se va a organizar como un relato, ¿no? Integrado por diferentes momentos o secuencias. Si bien nosotros, cuando se leían las noticias en aquel tiempo, había como en la mayoría de las noticias que tenían que ver justamente con la crónica, había como una secuencia, pero fíjense que acá, en este caso,
la construcción de la noticia va a ser como por partes, ¿no? Como si fuese por escenas, por capítulos para poder comprender lo que sucedió. También un registro del diálogo es otro rasgo característico de este nuevo periodismo y tiene que ver con la posibilidad de registrar ese diálogo en su totalidad, ¿no? Esto posibilita distintos niveles en la transmisión del mensaje. El diálogo permite el avance de la narración y ayuda en la caracterización de los personajes. ¿A qué nos referimos al registrar el diálogo en su totalidad? Bueno, básicamente no perdernos absolutamente nada acerca de la escena, de lo que está sucediendo, y por sobre todas las cosas, no dejar en espera a ese actor o a esa persona que es justamente parte del hecho, ¿no? Poder escucharlo, entenderlo, comprenderlo y así sacar, obviamente, las conclusiones sobre lo sucedido. Es importante, como dijimos al comienzo de la clase, entender que el nuevo periodismo tiene dos corrientes. Habíamos dicho que por un lado está la corriente norteamericana o corriente estadounidense y por el otro lado tenemos la corriente latinoamericana de la cual vamos a hablar en minutos nada más. Bueno, la primera corriente es la corriente estadounidense o norteamericana. Sus principales representantes y obras son, por un lado, Truman Capote, con una obra que es realmente maravillosa. Ustedes la van a poder leer inclusive porque está dentro del material, está todo el libro completo, llamado A Sangre Fría, que se considera la obra fundadora del nuevo periodismo. Y por otro lado, como ya dijimos anteriormente, el considerado padre del nuevo periodismo, Tom Wolfe, ¿sí? Con su obra La izquierda exquisita. En este caso son las figuras más destacadas, siendo Wolfe el que más ha promovido el nuevo periodismo. Vamos en minutos nada más a entender por qué justamente Truman Capote con A Sangre Fría se convierte o aporta mucho de este nuevo periodismo. Y enseguida vamos a comprender el por qué decimos esto. Bien. Fíjense, A Sangre Fría, Truman Capote, este libro también lo van a tener, recuerden, dentro de la bibliografía, se los comparto para que ustedes lo puedan tener y lo puedan leer cuando ustedes deseen, y si no, también lo pueden comprar en cualquier librería, seguramente lo van a conseguir porque es un libro reconocido. Bueno, ¿de qué trata básicamente A Sangre Fría? En inglés, In Cold Blood. Bueno, es una novela de no fiction, como ya dijimos, el no fiction es un nuevo género literario. Este libro fue escrito por Truman Capote, publicado en el año 1966. Bueno, fíjense que la obra es ampliamente considerada como uno de los primeros ejemplos del género conocido como nuevo periodismo y combina técnicas literarias con investigación periodística. Fíjense que si nos ponemos a comparar con el periodismo tradicional, en el periodismo tradicional las investigaciones eran simplemente periodísticas y hasta ahí nomás eran investigaciones, porque muchas veces no había una investigación periodística, era simplemente una denuncia, ¿no? El nuevo periodismo del cual en otra clase vamos a hablar, el periodismo de investigación es un periodismo que no solamente se queda en la mera denuncia, sino que va mucho, mucho más allá de los sucesos. Bien, pero se centraba justamente en la denuncia o exposición de ciertos hechos que podían ser representativos para la sociedad. En este caso, con A Sangre Fría, la técnica literaria, sin dudas, es uno de los factores principales de este libro. Vamos ahora a ver este pequeño video para que ustedes puedan comprender en un pequeño resumen acerca de lo que trata este hermosísimo libro. A Sangre Fría trata del asesinato de 4 miembros de la familia Clorer en una granja en Holcomb, un pequeño pueblo en el estado de Kansas.
La novela es un caso ocurrido en la vida real que recorre el día del asesinato, la preparación del crimen perpetrado por Dick Chicock y Perry Smith, el juicio que los condena y las consecuencias que genera en la población de Holcomb. Herbert y Bonnie Clorer tienen 4 hijos. Las 2 hijas mayores, Eveana y Beverly, no viven en la casa familiar. En cambio, Nancy y Camden, los hijos adolescentes, viven con sus padres una vida tranquila y próspera en la granja River Valley, en Holcomb. Son una familia respetada en su comunidad, tanto en Holcomb como en Garden City, y Gert Clorer es reconocido como un empleador muy generoso. El 14 de noviembre de 1959, en otra zona del estado de Kansas, 2 hombres en libertad bajo palabra, Dick y Perry, planean un crimen que incluye una escopeta calibre 12, guantes de goma, una soga y medias negras. Durante ese día, manejan en dirección a Garden City y se dirigen a la medianoche a la granja de los Clorer. En la mañana del 15 de noviembre, 2 amigas de Nancy Clorer llegan a la casa y encuentran el cuerpo de Nancy en la planta alta, con un disparo en la cabeza. Las autoridades encuentran 3 cuerpos más. Los 4 miembros de la familia Clorer han sido brutalmente asesinados. La policía encuentra muy poca evidencia en la escena del crimen, solo 2 huellas de botas y los materiales usados para atar a las víctimas. Los residentes de Garden City y de Holcomb reaccionan choqueados y preocupados por los asesinatos, y especulan que el asesino o los asesinos están entre ellos. La investigación se pone en marcha. Para ese momento, Perry y Dick ya se encuentran en Kansas City. Leen sobre el crimen en el diario y se preguntan por la posibilidad de que los rastreen. Luego se dirigen hacia México con dinero que consiguen a través de cheques falsos. Mientras, los detectives comienzan la búsqueda de evidencia física y de testimonios. El equipo de investigación recibe su primera pista de Floyd Wells, un antiguo empleado de Gert Clorer, que compartía celda con Dick en la cárcel de Kansas. Él le dijo a Dick que los Clorers guardaban una caja fuerte llena de dinero en su casa. Mientras tanto, los fugitivos vuelven a los Estados Unidos haciendo autostop y continúan vagando por el campo. La policía rastrea el auto robado que manejan y los captura, en Las Vegas, 6 semanas después de los asesinatos. Durante los interrogatorios, los detectives revelan gradualmente que los 2 hombres son sospechosos del cuádruple homicidio. Dick culpa a Perry por los 4 asesinatos. Luego, camino a Garden City, Perry le cuenta a uno de los detectives el desarrollo de la noche de los crímenes. Según Perry, el objetivo inicial era robar la casa de la familia Clorer, ya que habían entendido, por Floyd Wells, que Gert guardaba $10,000 en una caja fuerte dentro de la casa. Cuando llegan y no encuentran la caja fuerte ni otras cosas de valor, Perry quiere abandonar la casa, pero Dick lo impulsa a quedarse y a seguir adelante. Perry intenta convencer a Dick de que no pueden realmente asesinar a los Clorer, pero se siente frustrado y enojado, y agarra un cuchillo, apoderado por una emoción repentina, y le corta la garganta a Gert Clorer. Luego dispara al resto de los integrantes de la familia y ambos escapan de la escena del crimen. Los hombres atraviesan su juicio en Garden City. Se someten a evaluaciones psiquiátricas que concluyen que ambos muestran señales definitivas de enfermedad mental, disfunción emocional. Diagnostican a Perry con una esquizofrenia paranoica y encuentran que Dick tiene un daño mental por un accidente de auto que ha sufrido en su juventud. En el caso de Perry, quien ha confesado haber asesinado a los 4 integrantes de la familia, los doctores concluyen que los asesinatos funcionan como una retribución inconsciente por todas las desgracias y decepciones de su vida. El estilo de vida inmaculado de los Clorer simboliza todo lo que el mundo le ha negado, y sus asesinatos son una respuesta casi automática frente a esa frustración. A pesar de estos diagnósticos, la Corte sostiene la ley Menaren, que no contempla las enfermedades mentales de los acusados. Dick y Perry son declarados culpables por 4 cargos de homicidio en primer grado y sentenciados a muerte por ahorcamiento. Pasan 5 años en la cárcel, y a pesar de numerosas apelaciones, son ejecutados el 14 de abril de 1965 frente a un público de 20 testigos. La última escena muestra al detective Alvin Dewey, líder de la investigación, visitando el cementerio en el que la familia Clorer ha sido enterrada. Se maravilla por la persistencia de la vida, incluso frente a las secuelas de una tragedia terrible. Bueno, la verdad que sin duda el hecho fue terrible, ¿no?
en especial para toda esa sociedad, puesto que obviamente la situación del fallecimiento de estas 4 personas, de los padres y los 2 hijos, dejó sin duda un amargo sabor de injusticia, sin duda, ¿no? Pero vamos a lo que hace básicamente Truman Capote. Yo quiero mencionar que algo muy característico que tiene justamente Truman fue el hecho de tomarse su trabajo en serio, ¿no? ¿A qué me refiero cuando digo esto? Esta posibilidad de decir, bueno, soy periodista, me dedico por y para la gente, entonces vamos a investigar realmente qué es lo que sucedió, cómo se dieron los hechos, ¿no? Básicamente un libro en donde se narra básicamente la historia de esta familia estadounidense. Y fíjense que si bien obviamente el hecho fue noticia en diferentes periódicos, pero Truman lo que hace básicamente es volcar todo lo sucedido en ese libro de no fiction, ¿sí? Algo que inclusive se le criticó a Truman Capote fue que él, lo cual también me parece fantástico porque también tiene que ver con el compromiso y con esta característica del nuevo periodismo, fue que justamente él fue hasta la prisión para hablar con estos 2 asesinos y preguntarles el por qué habían hecho lo que hicieron, cuáles eran los motivos, y para hacerle otras preguntas que tenían que ver justamente con la situación, ¿no? Yo me imagino que Truman, además de esto, también le habrá preguntado algunas cuestiones que tenían que ver con sus vidas personales, como para sacar información. Y fíjense que en aquel tiempo estaba mal visto que un periodista fuera a la prisión para hacer entrevistas a asesinos. La verdad que hasta ese tiempo no se veía, sin embargo Truman lo hizo y realmente fue muy enriquecedor para el libro justamente, ¿no? Yo los invito a que ustedes puedan leer este libro que realmente es fantástico en materia de lectura, ¿no? Cómo va narrando, cómo va describiendo un hecho tan terrible. Acá yo les traigo un pequeño extracto del libro que dice lo siguiente, para que se entienda y para que comprendan a qué nos referimos cuando hablamos de narrar de una manera distinta. La niebla se disipaba, pero el cielo seguía cubierto de nubes. 2 policías estatales que habían estado observando desde una colina se adelantaron y estacionaron sus coches de modo que los faros iluminaran el patio delantero de la casa de los Clutters. El periodista de Holcomb, con su pequeño cuaderno, también se acercó. Perry Smith y Dick Hickok fueron sacados del coche patrulla y conducidos a la entrada de la casa. Fíjense cómo esto de mencionar la niebla se disipaba, ya le da un enfoque totalmente diferente a la noticia, ¿no? Básicamente lo que hace el autor es agregar estas cuestiones metafóricas, si se quieren, o estas cuestiones que en cierta manera ayornan lo escrito y que es parte propia del periodismo, del nuevo periodismo, ¿no? Otra figura que también me parece importante que podamos mencionar cuando hablamos de nuevo periodismo es Norman Mailer. Nació en una familia judía, se crió en Brooklyn, Nueva York, y comenzó en 1939 sus estudios de ingeniería aeronáutica de la Universidad de Harvard. Allí empezaría a interesarse por la escritura y publicó su primer libro, su primer relato, a los 18 años. Norman Mailer es considerado como una figura significativa en el desarrollo del nuevo periodismo debido a su enfoque innovador que fusionaba los límites entre el periodismo tradicional y la literatura.
Sus contribuciones al género se pueden resumir de la siguiente manera. Fíjense, él utilizaba técnicas narrativas, ¿sí? Eran básicamente técnicas narrativas propias de la ficción, como el desarrollo detallado de los personajes, que es algo muy característico de la non-fiction, el uso de diálogos y una fuerte voz autoral. Este enfoque ofrece a los lectores una experiencia más inmersa y atractiva, ¿no? Cuando hablamos de voz autoral tiene que ver justamente con la posibilidad de darle al espectador esto de sumergirse dentro de una lectura totalmente distinta, atípica para ese momento. Hoy por hoy tenemos una cantidad de libros que justamente narran de esa manera, de manera poética, ¿no? Pero a la vez, en cierta manera, era muy raro que una noticia o un hecho de suicidio o un asesinato fuese descrito de manera metafórica, ¿no? O poética, porque en realidad es como que lo poético siempre se lleva más que todo a lo bueno, si se quiere, y sin embargo, la noticia siempre está relacionada casi con la cuestión esta de lo negativo, lo malo, las consecuencias negativas del Estado hacia una sociedad, o la delincuencia, la droga, etcétera, ¿no? Entonces era como un tanto raro mezclar ambos géneros, lo noticioso con lo poético, lo literario. Otras de las características tienen que ver con la perspectiva subjetiva. Fíjense que venimos hablando acerca de la subjetividad, que es fundamental dentro del nuevo periodismo, en donde encontramos una escritura que incluía su perspectiva personal, esto del punto de vista personal, el sello del cual hablábamos anteriormente. Incluye también opiniones, alejándose de la objetividad típica del periodismo convencional. Sus obras reflejan su interpretación subjetiva de los eventos, brindando a los lectores una visión de sus pensamientos y emociones, que sin duda esto no sucedía en el periodismo tradicional, ¿sí? Recuerden que en el periodismo tradicional se dejaba de lado la cuestión personal, las opiniones personales, las cuestiones de juzgamientos, ¿no? Sin embargo, en este caso era totalmente diferente, era distinto. La opinión del periodista o la opinión del escritor sí importaba, era importante lo que él opinaba acerca del suceso. También en las características del trabajo de Mailer, hay un enfoque en cultura y política. Muchas de sus obras se concentraban en cuestiones culturales y políticas contemporáneas, proporcionando análisis crítico y comentarios. Libros como Los ejércitos de la noche, que documentan la marcha al Pentágono en 1967, mezclaban básicamente una narrativa personal con eventos históricos, ejemplificando la esencia del nuevo periodismo. Bien, entonces, para resumir básicamente con respecto a la corriente norteamericana, podemos decir que la novela narra el brutal asesinato, estamos hablando de la novela de Truman Capote, ¿no? La novela narra el brutal asesinato de la familia Clutter en su hogar en Holcomb, Kansas, en noviembre de 1959. Los Clutters, compuestos por Herbert Clutter, su esposa Bonnie y sus dos hijos Nancy y Kenyon, fueron asesinados por Perry Smith y Richard Dick Hickok, dos ex convictos que creían que los Clutters, como habíamos escuchado anteriormente en el video, tenían dinero, ¿no? Básicamente no encuentran el dinero, lo que hacen es asesinarlos. La escritura y el estilo en esta obra, bueno, Capote básicamente emplea un estilo narrativo súper detallado, descriptivo, ¿sí? Fíjense que acá tenemos básicamente algunas cuestiones muy similares a la crónica. La crónica básicamente se encarga justamente de detallar, ¿no? Hay una descripción, el género descriptivo sin duda acá está presente constantemente, ¿no? En donde se va describiendo
paso por paso o escena por escena lo que está sucediendo, lo que sucedió. Bueno, alterna entre las perspectivas de los diferentes personajes, ofreciendo una visión profunda de sus pensamientos y motivaciones. La narrativa es rica en detalles psicológicos y sociales, lo que permite a los lectores entender la complejidad de los eventos y los personajes involucrados. Fíjense qué importante es esto, ¿no? No solamente estar desde el lado de afuera, como espectadores, sino también esa posibilidad de poder estar en la mente del asesino, ¿no? ¿Qué pensó? ¿Cómo lo pensó? ¿Por qué lo hizo? ¿Cómo lo planeó? Y esto sin duda lo hacía obviamente a través de la recopilación de información, a través de las entrevistas, por supuesto, y obviamente esta cuestión de poder detallar en profundidad cada detalle, lo cual sin duda nos sumergía o nos sumerge en la posibilidad de poder comprender qué sucedió, por qué hicieron tal cosa, qué pensaban, qué querían. Vamos ahora a ver un pequeño fragmento de justamente de esta obra literaria de Truman Capote, que también fue llevada a la pantalla grande y a la pantalla chica. Yo los invito a que ustedes, si tienen la posibilidad de poder ver la película, lo hagan porque realmente es muy, pero muy buena. En noviembre de 1959, en el corazón de América. En las distintas etapas de nuestra vida debemos realizar determinadas tareas. El destino de una familia muy unida en una granja de Kansas. Hola, Nancy. Nancy. Se convirtió en el crimen de la década. No nos enfrentamos a un asesinato, sino a 4. Tranquila, cariño, no te asustes. Estos hombres solo quieren dinero y ya está, no nos harán daño. ¿Cuántos asesinos? No se sabe. Verán que no hay caja fuerte, entonces se marcharán. Vámonos de aquí, Dick. Demos media vuelta y salgamos de aquí antes de que sea tarde. Todo irá bien, tranquilo. ¿Hay lista de sospechosos? Tranquila. Sígueme. No, señora, no lo estaban. Para serles sincero, no tenemos mucho donde agarrarnos. No hay ni una sola conexión. No hay sospechosos. Eres un asesino nato, tal y como suponías. No hay un móvil. No me vengas con chorradas. Ni tampoco motivo aparente. He visto muchas cosas, pero nada tan despiadado como esto. Bueno, algo que objetar. Sin testigos, ¿no era eso lo que te había prometido? Cueste lo que cueste, averiguaré lo ocurrido en esa casa. ¡No, por favor! Anthony Edwards, Eric Roberts, Sam Neill, a sangre fría. Bueno, este es un tráiler, ¿no?, de la película. Es muy interesante que ustedes puedan verla para comprender, primero para, a nivel de cultura general, ¿no?, uno poder ver una película más que tiene que ver justamente con un hecho desafortunado de la sociedad norteamericana, y además para que puedan comprender justamente por qué toma este caso Truman Capote para describirlo de una manera totalmente distinta y que justamente a raíz de esos escritos surge una obra importantísima que básicamente marca un antes y un después en lo que respecta a la profesión del periodismo, ¿no? Bien. Sin embargo, Tom Wolfe, ¿sí? Como habíamos dicho anteriormente, una de las obras más significativas de este gran personaje es La izquierda exquisita. Básicamente, ese término lo utiliza como concepto en un ensayo, titulado Radical Check y Mau Mau de Frank Catchers, publicado en el 1970. El término izquierda exquisita se refiere básicamente a los miembros de la élite cultural y social que adoptan causas izquierdistas o radicales, no tanto por convicciones profundas, sino como una forma de demostrar la sofisticación y estatus social. ¿Sí? Fíjense que vamos viendo estas dos obras que fueron
muy significativas para la época y que sin duda permitieron comprender un nuevo género, una nueva manera de ver al periodismo. Bien, entonces, ¿cuáles eran los temas en especial de la mayoría de los libros de Tom Wolfe, en especial de la izquierda exquisita? Hablaba básicamente acerca de la hipocresía y la superficialidad. Wolfe lo que hacía era destacar la disonancia entre las lujosas vidas de los miembros de las élites y su aparente apoyo a causas que afectan a los pobres oprimidos. Bien, también se menciona mucho esta cuestión de la moda política, ¿no? Esto de mencionar los grandes políticos con poderes sobre otros, básicamente. Hay un ensayo que sugiere que para muchos en la élite cultural apoyar causas radicales es más una cuestión de moda que estatus que de verdadera convicción política, ¿no? O sea, no hay una certeza realmente de estar protegido de la política, sino una cuestión de modas por una cuestión de convención social. Bien, ¿cuál es la crítica social? Wolfe lo que hace básicamente es critica la eficacia y la sinceridad de tantos los activistas como los administradores gubernamentales, sugiriendo que sus interacciones no producen cambios genuinos. Bien, el impacto y la recepción. El ensayo de Wolfe básicamente fue polémico y provocó una amplia discusión sobre la autenticidad y la modificación detrás del activismo político en la élite social, y su estilo satírico y su enfoque en detalles específicos ayudaron a cristalizar la imagen de la izquierda exquisita, como una crítica perdurable de la hipocresía percibida en ciertos círculos de la alta sociedad. No solamente, básicamente, lo que hacía era criticar a los poderes políticos, sino también a esta izquierda que supuestamente iba en contra de esos poderes políticos. Bien, llegamos ahora sí a la corriente latinoamericana. Esta corriente latinoamericana se ubica básicamente en Argentina, adelantado 9 años a la publicación, a 9 años de la publicación de Sangre Fría. Rodolfo Walsh publica en 1957 Operación Masacre, y se constituye así en el primer trabajo de nuevo del nuevo periodismo. Vamos ahora a entender a qué nos referimos cuando hablamos de Operación Masacre. Si esta Operación Masacre es un libro, la verdad que excelente, no solamente, como dijimos anteriormente, mezcla o fusiona esta cuestión de la noticia, sino también que acá aparece también la noción de periodismo de investigación, no quedarnos en la mera denuncia, sino también ir más allá, ¿no? Es un trabajo muy, pero muy profundo el que hizo Rodolfo Walsh, el argentino, con respecto a no solamente a la cuestión de ciertos fusilados, sino también acerca de lo que se venía viviendo durante todo ese tiempo de la década del 70. Recordemos que en la Argentina, la década del 70 lamentablemente fue una década de decadencia, porque tuvimos un gobierno de facto, un golpe militar, ¿sí? También denominado reorganización nacional, que en realidad no se reorganizó absolutamente nada, sino que fue una privación total a los derechos humanos, así como también sucedió en otros países, con otros dirigentes, como sucedió, por ejemplo, en Italia o en Chile, entre otros países, ¿no? Vamos a ver este tráiler de la película Operación Masacre para que podamos entender a qué nos referimos cuando hablamos de este trabajo bibliográfico del argentino Rodolfo Walsh. Sábado, 0:10 horas.
Los 70, la hora del pueblo. Una selección del mejor cine de la década del 70. ¿A dónde nos llevan? Nos llevan a La Plata. ¿Pero por qué a La Plata? Siga. Siga. ¿Pero por qué nos llevan? ¿Por qué allá? Siga. Como escarmiento ante una rebelión contra la Revolución Libertadora, un grupo de civiles son asesinados en un descampado de José León Suárez. Adelante. Disparemos, Carranza, que nos matan. Si disparamos, tiro seguro. La historia es recuperada a partir de un film basado en la novela de Rodolfo Walsh, Norma Aleandro y Carlos Carela en Operación Masacre, de Jorge Cedrón. Los 70, la hora del pueblo. Bueno, ahí veíamos una pequeña síntesis, este tráiler de Operación Masacre, basada justamente en la novela de Rodolfo Walsh, en donde capturan a una cantidad determinada de personas que estaban reunidas en una casa y que son acusados justamente en plena revolución, libertadores de aquel momento, son acusados de manera injusta y son llevados a un basural. Allí muchos fueron asesinados, pero otros tuvieron la posibilidad justamente de escapar, librándose justamente de la muerte, ¿no? Así vamos a hablar acerca de esas personalidades que escaparon. Bien. Como dijimos anteriormente, esta corriente latinoamericana, con esta obra, esta novela de Rodolfo Walsh, para que podamos contextualizar ¿sí? el contenido acerca de este libro, voy a mencionar que él mismo narra los hechos ocurridos durante la dictadura de Pedro Eugenio Aramburu en Argentina, luego del derrocamiento del presidente Juan Domingo Perón en 1955. Recordemos, para aquellos que son argentinos y aquellos que quizás no conocen la historia porque no son de Argentina, Perón en la Argentina tuvo 3 presidencias. En la última, bueno, él ya está muy mal de salud. Y en medio, allí, aparece esta imagen de Pedro Eugenio Aramburu, quien básicamente generó una dictadura que no fue la dictadura militar del año 76. Y lamentablemente en esta dictadura lo que sucede es justamente como característico de la misma, la gran injusticia de asesinatos a personas que eran inocentes, ¿no? Fíjense que en el 1956, tras un intento fallido del levantamiento contra el gobierno de facto, se declaró la ley marcial y se llevaron a cabo ejecuciones sumarias de sospechosos de participar en la revuelta. Entonces, justamente estas personas fueron acusados de haber sido partícipes en contra justamente de este gobierno de facto Aramburu y muchos de ellos son asesinados lamentablemente. Bien, la masacre se lleva a cabo en un basural de José León Suárez, es una localidad de Buenos Aires. El 9 de junio de 1956, un grupo de civiles fue arrestado ilegalmente en un bar en la localidad de Florida, en el partido de Vicente López, provincia de Buenos Aires. Sin juicio previo, fueron llevados a un basural y fusilados. Sin embargo, algunos sobrevivieron y lograron escapar. Bien, aquí yo titulé esta diapositiva con el nombre Un fusilado que vive, porque justamente esa fue la frase que dijo, que mencionó uno de los amigos de Rodolfo Walsh al periodista para que posteriormente pudiese entrevistarlo, ¿no? Detenidos sin explicaciones, fueron conducidos a un basural en la localidad de José León Suárez y fusilados. 5 murieron, 7 lograron escapar. Meses después, uno de los sobrevivientes, en este caso Juan Carlos Libraga, se presentó ante la justicia para denunciar todo. La noche del 18 de diciembre de 1956,
Rodolfo Walsh, que era por entonces periodista cultural, traductor de inglés y escritor de cuentos policiales, tomaba cerveza en un bar cuando un amigo le susurró la frase que iba a cambiarle la vida: hay un fusilado que vive. 3 días más tarde, Walsh se encontraba por primera vez con fusilado, que gracias a Dios no fue fusilado, una persona que logró escapar de aquel fusilamiento. Y ese fue el comienzo de un trabajo de meses que lo llevó a rastrear y encontrar a 2, 3, 4 y hasta 7 sobrevivientes que pudiesen obviamente aportar datos para el material que él justamente estaba recopilando. Fíjense la importancia en este caso de entender y comprender que las voces de esas personalidades sin duda son las más exquisitas, ¿no? Son las más nutritivas, si se quiere, porque son las que van a aportar justamente detalles importantes sobre algo sucedido, ¿no? Y en especial esta cuestión de los fusilamientos, ¿sí? La Argentina lamentablemente está atravesada por estas dictaduras, por injusticia, por asesinatos, ¿no? Lamentablemente, en todo lo que es Latinoamérica, lamentablemente hay muchas naciones que han crecido, por así decirlo, a base de sangre, ¿no? De pueblos que lamentablemente tuvieron que padecer a causa de muchos opresores. En el caso de la Argentina no es una excepción. Lamentablemente muchos países, y en especial la Argentina, que es el país en donde yo resido, ha pasado lamentablemente un montón de situaciones duras y críticas que lamentablemente han hecho que nuestro país tuviese que, en cierta manera, ser resiliente de estas tantas causas que vivimos, ¿no? Y hasta el día de hoy, sin duda, podemos decir que en nuestro país estamos pasando situaciones políticas muy, muy difíciles y complicadas. Lamentablemente siempre quien padece es el pueblo. Bueno, después, cuando llegó el momento de contar la historia, Walsh echó mano de todas las técnicas de la literatura policial que conocía tan bien. Apareció la intriga, el suspenso, descripciones minuciosas, estructura coral y un lenguaje parco, escueto. Fíjense, acá está mencionando básicamente algunas de las características justamente de esa forma de escribir, ¿no? Bien, el libro empieza de esta manera. Fíjense esto para que podamos contrastarlo con el ejemplo que leímos anteriormente de Truman Capote con A Sangre Fría. Nicolás Carranza no era un hombre feliz esa noche del 9 de junio de 1956. Al amparo de las sombras, acaba de entrar en su casa y es posible que algo lo mordiera por dentro. Nunca lo sabremos del todo. Muchos pensamientos duros. El hombre se lleva a la tumba y en la tumba de Nicolás Carranza ya está reseca la tierra. Fíjense esta cuestión de poetizar, si se quiere, ¿no? El relato que Walsh está haciendo, ¿no? Acá encontramos algunas palabras como resecar la tierra, esto de pensar que algo lo mordió por dentro. Son como algunas metáforas que se utilizan para poder darle esta particularidad a la narrativa, ¿no? Bien. La investigación y la publicación. Bien, Rodolfo Walsh, enterado de los sobrevivientes que mencionamos anteriormente, del León José León Suárez, inicia una investigación periodística a través de investigaciones, entrevistas, recopila testimonio, reconstruye los eventos de aquella noche. La primera edición del libro reveló estos hechos al público, generando gran impacto y controversia en la sociedad argentina. Ustedes pónganse a pensar
que en realidad en aquel tiempo el periodismo era un periodismo común, que solamente denunciaba. ¿Qué pasaba? Pero lo que hace Rodolfo Walsh con este trabajo es ahondar justamente sobre esas denuncias, ¿no? No es quedarse en la mera acusación, es ir mucho más al hueso, si se quiere, para poder entender qué sucedió, quiénes fueron los culpables y cómo se dieron los hechos. Bueno, sin duda ocasionó gran impacto, porque obviamente era una revelación a través del escrito de Walsh, ¿no? Nuevo Periodismo, Operación Masacre, es pionero en combinar la rigurosidad investigativa del periodismo con la narrativa literaria, influyendo en generaciones de periodistas y escritores. Denuncia social, sin duda, eso estaba presente durante toda la obra de Walsh. El libro se convirtió en una pieza fundamental de denuncia contra la injusticia y la represión estatal. En lo que respecta al legado, bueno, el trabajo de Rodolfo sigue siendo un referente en la lucha por los derechos humanos y la verdad histórica en Argentina y en toda Latinoamérica, ¿no? También en este caso se utiliza mucho su bibliografía en cátedras de periodismo, comunicación social y en algunas cátedras también de locución e investigación periodística. Bien, para que podamos entender quién era Walsh, aquellos que no lo conocen, él nació en Río Negro, un 9 de enero del año 1927, falleció en Buenos Aires el 25 de marzo de 1977. Fue un periodista y escritor argentino, como ya lo mencioné anteriormente, y reconocido por ser un pionero en la escritura de novelas testimoniales como Operación Masacre, que fue obviamente considerada la primera novela de no ficción, y también escribió ¿Quién mató a Rosendo?, aunque también sobresalió como escritor de ficción. Bien, Rodolfo Walsh, básicamente su obra se ajusta a este espíritu comprometido y creativo con los hechos y para la sociedad, el papel que juega el periodismo y los medios de comunicación como constructores de la realidad social, sin duda esto lo expone también. Él lo que quiso es acercarse básicamente lo máximo posible para llegar a la verdad, ¿no? Esto que yo decía anteriormente, que mencionaba, de llegar al hueso, llegar a la raíz de la realidad misma. Con su obra podríamos decir que enmarcamos un proyecto alternativo de narrativa, porque obviamente así como mencionamos a Mailer, a Truman Capote y a Tom Wolfe, en este caso Walsh también hace básicamente lo mismo, ¿no? La finalidad del trabajo de él fue básicamente desarmar la historia oficial, esa historia que comúnmente se escuchaba en los medios, ¿no? Esa historia que supuestamente era oficial, y se decía en un momento que, ¿y por qué es oficial? Porque es verdadero, pero en realidad era algo que era eco de otras noticias, o sea, los medios básicamente lo que hacían era replicar esa noticia que todos emitían, pero que realmente no era la realidad. Entonces, él lo que hace es desarticular justamente esa historia o esa verdad oficial para darle un tinte diferente, para exponer una realidad distinta, una mirada desde otro punto de vista, ¿no? Y la información deja de ser noticia para transformarse en historia. Revela las maquinaciones del poder y desnuda las contradicciones políticas que sacuden al país, ¿no? Esa verdad que realmente está oculta, esa verdad que no se puede ver porque los poderes políticos no lo permiten. Entonces, qué importante es poder entender que el periodismo, que el nuevo periodismo, sin dudas, ha generado y genera en la actualidad un periodismo comprometido con la sociedad y con la vida misma. El nuevo periodismo ofrece herramientas conceptuales, estéticas, estilísticas, como también principios éticos que son coherentes con esos objetivos que se propone la institución en el proceso de formación de los futuros periodistas. Fíjense,
Sin dudas, sabemos que el periodismo es una profesión que tiene ciertas reglas sacerdotales que deben ser respetadas, ¿no? Entonces, el hecho de pensar en la verdad como algo fundamental es algo que no se discute. Así como este valor, también hay un montón de otros valores que son parte de la ética profesional del periodista. Bien, aparece también esta cuestión de hablar de periodismo literario, que es otra manera de llamar también a ese nuevo periodismo, ¿no? Es un periodismo que agarra justamente ciertos matices de la literatura para entender que estamos hablando de un periodismo que va a contar una historia de una manera totalmente distinta. El nuevo periodismo y el periodismo literario comparten algunas características, pero no son exactamente lo mismo. Sí, hay que destacar que en algunos casos se confunden porque hay una línea muy delgada entre uno y el otro, porque ambos utilizan la narración metafórica, la narración poética, etc. Que el periodismo narrativo es una mirada y una certeza, la certeza de creer que no da lo mismo contar la historia de cualquier manera, ¿no? Es aquel que toma algunos recursos de la ficción, ya sean las estructuras, los climas, los tonos, las descripciones, los diálogos, escenas, para contar una historia real y que con esos elementos monta una arquitectura tan atractiva como la de una buena novela o un buen cuento, ¿sí? Cuando nos referimos a periodismo narrativo, estamos hablando de periodismo literario, que son sinónimos. Podríamos seguir diciendo que a los mejores textos de periodismo narrativo o periodismo literario no les sobra un adjetivo, no les falta una coma, no les falla la metáfora, ¿no? Esto de pensar que es sin duda un texto súper descriptivo, súper narrativo, súper, podríamos decirlo, inmiscuido, ¿no?, en los hechos sucedidos. Vamos ahora a ver un poquito más en profundidad acerca de lo que es este nuevo periodismo, ¿sí? Perdón, este periodismo literario, que tiene muchísimas similitudes con el nuevo periodismo, que comparte sus técnicas, pero que sin dudas no deja de ser un periodismo que va a metaforizar o se va a caracterizar justamente por esta cuestión de la narrativa.
Bueno, ahí teníamos este video que básicamente resume un poco lo que hemos estado hablando, ¿no? Acerca de este periodismo literario que tiene muchas similitudes con el periodismo, con el nuevo periodismo, ¿no? Fíjense que allí vemos también la figura justamente de estos de estas grandes personalidades como Woolf, Truman Capote, etcétera, que fueron significativos para que este periodismo pueda surgir en una época de muchos conflictos y de muchos cambios a nivel social, principalmente en Estados Unidos, ¿no? Bien, una de las autoras que habla justamente acerca de periodismo literario o periodismo narrativo, recordemos, para que no se confunda, tiene muchas similitudes y básicamente se desprende de lo que es el nuevo periodismo, es la autora Leila Guerreiro. Ella básicamente va a hablar acerca de lo que es el periodismo narrativo y expresa que en este periodismo hay reglas que son narrativas y que siempre tienen que respetarse. Esto tiene que ver con unas reglas, perdón, el periodismo literario tiene sus reglas, dice ella, y la principal es que se trata de periodismo, básicamente, ¿no? La construcción de estos textos arranca con eso que se llama reporteo o trabajo en campo, ¿no? Un momento previo a la escritura que incluye, perdón, una serie de operaciones tales como revisar archivos y estadísticas, leer libros, buscar documentos históricos, fotos, mapas, causas judiciales, ¿no? Como una investigación más profunda para poder obviamente sacar conclusiones y obviamente dejar a la luz de los espectadores sobre los hechos acontecidos. El periodista colombiano Alberto Salcedo Ramos decía en una entrevista que publicó el diario colombiano El Periódico, hay que estar en el lugar de nuestra historia, tanto tiempo como sea posible para conocer mejor la realidad que vamos a narrar, ¿sí? Fíjense que tiene que ver mucho con esto que hablaba Tom Wolfe, de pasarse horas y horas con justamente la persona de la que queremos hablar o de la que queremos exponer algo, ¿no? La realidad es como una dama esquiva que se resiste a entregarse en los primeros encuentros. Entonces, ¿qué debemos hacerlo? Seducirla, ¿no? Entonces, básicamente, con la información tenemos que hacer eso. Seducir a la información y tratar de conseguirla para poder lograr nuestro cometido. Bueno, Leila Guerreiro también menciona que el periodismo narrativo se construye no solo en hacer preguntas, sino en mirar, ¿sí? Recordemos que el periodismo tradicional mayormente utilizaba como género la entrevista, en donde se preguntaba y se obtenía la información a través de la respuesta. En este caso, no solamente es preguntar, sino también es poder observar, ¿no? Detenernos a ver qué sucede a nuestro alrededor. Cuando se pasa del reportaje de periódico a esta nueva forma de periodismo, se descubre que la unidad fundamental no es el dato, la pieza de información, sino la escena. Tu problema principal como reportero es, sencillamente, que consigas permanecer con la persona sobre la que vas a escribir el tiempo suficiente para que las escenas tengan lugar ante tus propios ojos. Esto decía básicamente Woolf, lo que mencionábamos anteriormente, ¿no? La importancia de poder permanecer el tiempo necesario en tanto que se pueda, por supuesto. El escritor Stephen King escribió hace algunos años un libro llamado Mientras escribo. Este libro realmente es una joya para mí, creo que realmente es muy, pero muy bueno. También se los voy a dejar junto con la bibliografía de esta diplomatura para que lo puedan leer, si está en PDF. Él decía, mientras escribo, en el que hablaba del proceso de escritura, escribir un libro, decía él,
es pasarse varios días examinando e identificando árboles. La obligación es decidir de qué habla el tuyo. Durante la segunda o tercera o cuarta tienes otra. Dejarlo más claro. Un periodista narrativo tiene la misma obligación y la cumple, igual que un escritor de ficción. A ciegas, sabiendo apenas que si no hay fórmulas precisas, sí hay algo seguro, y es que sea cual fuera la forma adecuada para contar una historia, nunca será la de un exhibicionismo vacuo de la prosa. Estas son algunas palabras de Stephen King, también un reconocidísimo escritor de numerosas, más de 100 obras literarias del estilo thriller o terror, que en este caso también fueron llevadas, muchas de ellas, a la pantalla grande y a la pantalla chica. Podríamos decir entonces que el periodismo narrativo es una mirada, una forma de contar y una manera de abordar las historias. Quizás conozcas el caso de la periodista del Washington Post, que en 1980 ganó el premio Pulitzer con el texto llamado El mundo de Jimmy. Atención con él. En esta publicación, lo que hacía básicamente esta autora era contar lo que sucedía con un niño de 8 años que era adicto a la heroína. Jimmy, escribía Cook, a los 8 años de edad es un adicto a la heroína de tercera generación. Ha sido adicto a ella desde los 5 años. El mundo de Jimmy está hecho de drogas duras, dinero rápido y de la buena vida que él cree que todo eso puede proporcionar. La historia, bueno, tuvo sin dudas alto impacto. Miles de lectores llamaron al periódico para ofrecerle rescatar al nene, ¿no? Y la periodista se negó a revelar su paradero, amparada en el secreto de las fuentes. Pero cuando los investigadores de la policía rastrearon al joven que tenía problemas con la heroína y no pudieron justamente encontrar ni una sola huella de él ni de su parentela, la mujer tuvo que, lamentablemente, confesar que había inventado todo y tuvo que devolver el premio. Fue como que le sacaron el premio. Bueno, mentiste, lamentablemente cometiste el error, te quitamos el premio Pulitzer, ¿no? Al parecer había compuesto la pieza a partir de entrevistas con trabajadores sociales especializados en casos como ese, y Jimmy era una tipificación justamente. La condensación de muchos Jimmy. Básicamente ella lo que quería exponer era que muchos chicos eran similares a este Jimmy, ¿no? Pero el hecho de darlo a conocer como si fuese algo verídico es en ese proceso en donde ella justamente incurre en el error, ¿no? Bueno, y ya casi básicamente para finalizar, mencionar que el nuevo periodismo justamente genera una ruptura con el periodismo tradicional. Acá se quiebra, hay un quiebre de paradigma, ¿no? Esto de entender y comprender que hay una separación entre lo que era el periodismo tradicional o periodismo clásico, con un periodismo totalmente distinto, un periodismo capaz de abordar la información de otra manera, con una mirada renovadora del ejercicio profesional, ¿no? En donde, como ya dijimos anteriormente, lo subjetivo tiene primacía, si se quiere, y es fundamental. Mencionamos que obviamente, sin duda, el nuevo periodismo es un nuevo género, dentro de los géneros que en este caso conocemos, y podemos decir que es un modo distinto de posicionarse frente a los hechos y frente a los actores de las circunstancias determinadas, ¿no? Es fundamental esto para comprender y entender que el nuevo periodismo es un periodismo que aparece para dar
otra mirada de las noticias o para expresar de una manera distinta los hechos terribles que sucedían no solamente en la sociedad norteamericana, sino también en Argentina con las dictaduras en este caso, ¿no? Sinceramente, es muy interesante para poder entender que el nuevo periodismo genera esa ruptura y hoy por hoy, sin dudas, muchos periodistas, en muchos medios se utilizan justamente la técnica literaria, el periodismo narrativo para darle un enfoque diferente a las noticias, ¿no? No sucede obviamente con todos los medios, hay medios que son totalmente estructurados y no sucede justamente esto, pero en la mayoría de los casos la posibilidad y la flexibilidad de poder escribir de una manera distinta es una alternativa más que tienen los distintos periodistas. Bueno, recuerden que ustedes tienen a su disposición la videografía, ¿sí? Pueden de todas maneras volver a cada uno de los videos y allí reproducirlos para poder inclusive responder las actividades evaluativas que van a tener en la plataforma, ¿sí? Estos videos son videos que han sido obtenidos desde YouTube. Yo lo que hago justamente es aquí citarlos para que ustedes puedan acudir si quieren a esos videos, ¿sí? Tenemos el video de A Sangre Fría de Truman Capote. Después también encontramos el video de cómo hacer una nota periodística, que es una nota de prensa, como habíamos mencionado en algún momento, y hablamos también acerca de justamente el periodismo literario del cual hablamos anteriormente, ¿sí? Estos son algunos de los títulos de los videos que hemos visto el día de hoy. Bien, la bibliografía, si bien acá hay bibliografía que les mencioné que no las he puesto, pero de todas maneras van a estar en la plataforma también, pero en lo que respecta a la información esta que hemos estado compartiendo, van a encontrar el documento del nuevo periodismo para hablar acerca de este nuevo género, el documento también de Leila Guerriero, ¿sí? Acerca del periodismo literario, y van a tener también un ejemplo que yo aquí se los agrego, que es el ejemplo de una revista argentina que se llama Anfibia, como ejemplo de lo que es actualmente el nuevo periodismo, para que ustedes puedan entender y acercarse un poquito más a esta idea de nuevo periodismo, ¿sí? Recuerden también que van a tener el libro de Stephen King, ¿sí? Este que les mencioné anteriormente, que tiene que ver justamente con cómo escribir, en donde él va narrando acerca de la experiencia a través de los años en esta profesión que es la escritura. También van a tener el libro de Operación Masacre para que lo puedan leer si lo desean. Y les voy a dejar también el libro A Sangre Fría, que lo pueden también leer, una obra realmente excelente para comprender lo que es el nuevo periodismo y cómo acercarnos a través de una escritura diferente a este nuevo género que es el nuevo periodismo. Recuerden que pueden hacerme las preguntas que ustedes deseen, las pueden dejar en la plataforma, no hay ningún inconveniente, pueden comunicarse conmigo ante cualquier duda que surja con respecto a los temas que hemos visto durante esta clase, ¿sí? Allí pueden depositar todas esas preguntas, evacuar cualquier pregunta que tengan, evacuar cualquier duda y voy a estar respondiendo a todas ellas, ¿sí? Recuerden, estuvimos entonces hoy viendo acerca de nuevo periodismo en esta nueva clase. Les recuerdo que tienen la posibilidad, obviamente, de poder leer los textos complementarios que van a enriquecer mucho más todo esto que venimos hablando con respecto a el nuevo periodismo, periodismo que vamos a tratar, obviamente, también en las próximas clases. Recuerden que vamos retomando constantemente, vamos y venimos con la información. Nunca cada clase es acabada porque siempre volvemos a clases anteriores para poder comprender y entender a qué nos referimos cuando hablamos de
diplomatura en Ciencias de la Comunicación orientada justamente a este periodismo digital, ¿sí? Bien, señoras y señores, mi nombre es Javier Iriarte y ha sido un placer poder haber compartido con ustedes esta nueva clase. Recuerden que nos encontramos en una nueva próxima clase en este diplomado, de Ciencias de la Comunicación orientada al periodismo digital. Diplomatura que te brinda la ULANS, Universidad Latinoamericana del Nuevo Siglo, para que puedas capacitarte y para que puedas formarte en diferentes áreas disciplinares. Ha sido un placer estar con ustedes. Nos estaremos encontrando en la próxima clase. Que tengan un excelente día, tarde, noche. Hasta luego.